En los tipos de fiscalización ya los conocemos, y tanto la fiscalización definitiva como la parcial, mismo parámetro en cuanto a actos, que son cartas, actas, requerimientos y cierre de requerimiento. En las cartas, ¿qué es lo que se comunica? El objeto de la fiscalización, la ampliación de ese plazo de fiscalización, la suspensión o prórroga, y esto es importante. Y este cómputo del plazo de fiscalización, bien sea de 1 año para una fisca definitiva, bien sea de 6 meses para una fisca parcial, ¿qué es lo que va a conllevar? Va a conllevar a que definitivamente computado o entregada toda la documentación, la SUNAT solamente pueda requerir información durante ese año o durante esos 6 meses, si es que es una fisca parcial. Pero si yo no proporciono la documentación en su totalidad requerida en el primer requerimiento, entonces ese plazo nunca se inició. Y a veces hay clientes que me dicen: doctora, pero es una fiscalización parcial, pero ya lleva más de 9 meses y la administración tributaria hasta ahora no me cierra la fiscalización. Y lo primero que se tiene que revisar es: ¿proporcionó toda la documentación de su primer requerimiento? Si es que proporcionó toda la documentación de su primer requerimiento, entonces obviamente ese plazo de 6 meses nunca se inició, ¿sí? Ahora, SUNAT le puede ya cursar cartas indicándole que ha habido una suspensión del plazo. Eso solamente lo cursa si es que el contribuyente desde el origen presentó toda la documentación. Y en requerimientos hay requerimientos de 2 tipos. Los requerimientos generales, en los que uno de libros, otros ya con reparos, y el requerimiento que es totalmente excepcional, que es el requerimiento del 75. Miren que todos estos actos con cierre de requerimiento y demás no son similares a la del procedimiento de fiscalización parcial electrónica. En una fiscalización parcial electrónica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una carta con un requerimiento preliminar, ¿no? Con una determinación preliminar, y luego lo único que tenemos ya es el cierre del requerimiento con la emisión del valor. No hay más requerimientos en una fiscalización parcial electrónica, no hay actas que se tomen en una fiscalización parcial electrónica, no hay cruces de información en una fiscalización parcial electrónica, y lo que yo no presente en la fiscalización parcial electrónica simplemente va a calificar como medio probatorio extemporáneo. Y es por eso la importancia que le está otorgando la Administración Tributaria en implementar esta fiscalización parcial electrónica, porque todo este viaje, toda esta odisea que la Administración Tributaria ha implementado para una fiscalización definitiva o parcial, en la fiscalización parcial electrónica prácticamente en 2 meses se acaba ya con una RD que sería exigible, ¿no? Dentro del plazo de su reclamación. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Ahora, los requerimientos pueden ser notificados tanto de forma electrónica y otros requerimientos de forma física. La casación, esta que está en esta lámina, la 9925-2022, señala que la SUNAT puede haber iniciado una fiscalización con la notificación en el buzón SOL, pero los siguientes requerimientos los puede notificar en su domicilio, sí. ¿Eso invalida el procedimiento de fiscalización? La Corte Suprema señala que no. Eso no vulnera el procedimiento de fiscalización. La SUNAT puede utilizar los distintos tipos o modalidades de notificación que el Código Tributario le confiere. Y solamente este precedente constitucional que ya les mencioné, para personas naturales, exige sí una fiscalización en el domicilio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos siempre? Una notificación de una carta, cuyo número es el expediente de fiscalización, y un requerimiento, que en principio debería culminar en 1 año, pero no necesariamente con la emisión de los valores, porque la emisión de los valores puede realizarse dentro del cómputo del plazo prescriptorio. El año o los 6 meses para una fiscalización parcial está referido solamente al requerimiento de documentación, nada más. No es un límite en la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Siempre que se haya proporcionado la documentación, inicia el cómputo de la fiscalización. Siempre. Solamente si es que se proporcionó, ahí inicia el cómputo del plazo de fiscalización. En una fiscalización parcial, pues lo único que cambia es que son 6 meses y que hay un elemento del tributo, que puede ser costo o gasto, o puede ser ingresos, que es el objeto de fiscalización. Es lo que varía, y esto es lo que SUNAT más aplica, esta fiscalización parcial, porque va directamente al elemento que es con el que se logra una mayor recaudación. En IGB, crédito fiscal.
o una fiscalización parcial es lo que usualmente se recupera de forma rápida. Lo mismo pasa con renta. Renta se va directamente a costo-gasto, una fiscalización parcial de costo-gasto. Entonces, esta fiscalización parcial, no obstante que se refiera a un único elemento del tributo, la SUNAT puede pedir diversa documentación, siempre que esté vinculada a la determinación del tributo que está siendo objeto de la fiscalización parcial. ¿La fiscalización parcial se puede convertir en definitiva? Por supuesto, pero tiene que convertirse en definitiva siempre que no haya vencido el cómputo del plazo de esos 6 meses. ¿Sí? Esa ampliación tiene que ser notificada y justificada. No puede ser una ampliación sin justificación alguna. Tiene que señalar por qué. ¿En qué omisiones ha incurrido el contribuyente que habilita a la SUNAT a cambiar la fiscalización de parcial a definitiva que le permita determinar ambos elementos del tributo, el débito y el crédito? Ahora, los cierres de los resultados de requerimiento, las notificaciones del requerimiento del 75 puede realizarse después de los 6 meses en una fisca parcial o puede realizarse después del año. ¿Sí? Yo siempre les invoco a los contribuyentes que cuando reciban un requerimiento ya con los reparos, lo primero que tienen que verificar es si es que es un requerimiento del 75 o es un requerimiento que les pide el fundamento legal. Son dos requerimientos distintos, porque si me piden el fundamento legal, yo puedo responder y pedir una prórroga incluso, o puedo responder y seguir proporcionando documentación hasta antes que me notifiquen la resolución de determinación. Pero si es que es un requerimiento del 75, yo solo tengo 3 días para responder, no puedo pedir prórroga y lo que presente después no tiene valor alguno. ¿Sí? Y yo puedo invocar principio de verdad material. En el Tribunal Fiscal no se va a validar eso. Que la Corte Suprema sí lo ha validado. Es más, la Corte Suprema ha aceptado reclamaciones, apelaciones extemporáneas y además medios probatorios extemporáneos que se han revisado sin pago. Sí. ¿Por qué? Porque da la prioridad al principio de verdad material. Pero en instancia administrativa, no. Si es que no se presentó, por ejemplo, en un requerimiento que se pidió motivación hasta antes de la RB, esos medios probatorios no se valoran. Y ¿qué es lo que se tiene que considerar siempre? Que una fiscalización no se responde por responder. Porque lo que yo no presenté en fiscalización no me da pie luego a reclamarlo, ni me da luego pie a apelarlo, ni llegar a la Corte Suprema. Entonces, una fiscalización es un procedimiento en el que la Administración Tributaria le da al contribuyente el derecho de probar que este contribuyente pues tiene ahí toda la facultad de presentar todos los medios probatorios, y lo que no hizo, lo que no respondió, lo que consideró irrelevante responder, finalmente va a jugar en contra del contribuyente. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Muchas veces veo casos en los que me llega para reclamación y no hay forma de defenderlos porque no respondieron absolutamente nada o respondieron mal, respondieron de una forma que en verdad no comprendo cómo pueden tomar tan a la ligera la fiscalización, y terminan con reparos millonarios de $500,000, 1.000.000, 8 millones, 7 millones. Bueno, $500,000 es poco, ¿no? Porque por lo general están en 7 millones. Y simplemente por no haber respondido adecuadamente a un procedimiento de fiscalización. Y luego ya en reclamación traen los medios probatorios que la SUNAT se niega a evaluarlos sin pago previo. ¿Por qué? Porque el artículo 141 señala claramente que lo que no proporcioné en fiscalización no lo puedo proporcionar pues ya en reclamación salvo que yo pague, ¿no? Y esto es muy importante. Es por eso que si es que yo me dan un plazo pequeñito, pues yo pido la prórroga. Ahora, la Corte Suprema ha señalado de que mientras no exista el resultado del requerimiento, el contribuyente sigue teniendo el derecho de poder proporcionar más documentación. Me notificaron un resultado de requerimiento, yo no estoy conforme y todavía no he recibido la RD, puedo presentar más documentación. No se queden solamente con el resultado de requerimiento esperando sentados de que les llegue ya el valor. Pueden ustedes presentar más documentación. Siempre, claro, que esta documentación pues desvirtúe lo reparado por la Administración Tributaria. ¿Puedo yo responder después de que venció mi plazo? Sí, puedo responder después de que venció mi plazo, pero procuren hacerlo siempre, al igual que les dije en la esquela de citación, antes de que SUNAT les notifique el resultado de requerimiento. ¿Para qué? Para que no se acote la infracción del artículo 177, numeral 5. Ahora, he visto también fiscalizaciones bastante amañadas en las que el auditor dice, bueno, ya me cumpliste con todo, cumpliste con tal y tal y tal,
y no cumpliste con esto dentro del plazo, lo presentaste después, has incurrido en la infracción del 177.5. Lamentablemente eso ya es facultad discrecional del auditor. ¿Por qué? Porque si es que yo no proporcioné esa documentación dentro del plazo conferido por la administración tributaria, sí, pues estoy incurriendo en la infracción del 177.5. ¿Qué es lo que hace el auditor? Dice, bueno, subsana, pero es una subsanación inducida y esa subsanación inducida requiere pago. No es que inaplica la sanción, la aplica, pero con una rebaja reducida. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado con lo que me están pidiendo, solicitar las prórrogas debidamente motivadas, ¿sí? Porque no puedo yo solicitar una prórroga imprecisa, no puedo decir no, porque tengo demasiadas operaciones, pido una prórroga. No, tiene que ser una prórroga debidamente motivada y la SUNAT también tiene que señalar las razones por las que deniega esa prórroga. ¿O para qué? Para que se inicie ese cómputo del plazo de fiscalización, para solicitar esa mayor información. Ahora, obviamente el requerimiento solamente puede referirse al periodo y el tributo que nos están fiscalizando. No puede referirse a otros periodos. ¿Puede SUNAT requerir información de periodos prescritos? Sí puede hacerlo, la SUNAT tiene un informe al respecto, pero no puedes determinar periodos prescritos, sino que tiene que determinar solamente el periodo que está siendo objeto de esa fiscalización. Entonces, ¿hay un plazo mínimo que puede otorgar la SUNAT? Sí, son los 3 días, pero ese es un plazo mínimo. Puede otorgar un mayor plazo dependiendo de la cantidad de documentación que está solicitando. Ahora, no existe, y esto es algo que a veces leo en recursos de apelación, porque en reclamación han interpuesto y han dicho la SUNAT debió cerrar el requerimiento antes de notificarme un nuevo requerimiento. No existe esa obligación, ¿sí? Esto ya es jurisprudencia frecuente tanto del Tribunal Fiscal como la Corte Suprema. La SUNAT puede cerrar sus requerimientos después. Lo que no puede hacer la SUNAT es tener el resultado de requerimiento en la fecha 29 de octubre y el mismo 29 de octubre emitir los valores. Eso no puede. El valor, la resolución de determinación puede ser del día siguiente de la notificación de los resultados de requerimiento, pero no pueden tener la fecha conjunta. Ahora, los resultados de requerimiento puede cerrarlos todos al final y, o sea, tenía abiertos los 3 primeros resultados, los 3 primeros requerimientos y los resultados los notifica todos al final. Sí, siempre que no haya dejado en estado de indefensión al contribuyente. Porque si es que hay un requerimiento con una conclusión, debió darle oportunidad al contribuyente que pueda presentar sus alegatos contra él. Y esto es algo que yo veo mucho en las fiscalizaciones de incremento de patrimonio no justificado. La SUNAT está levantando secreto bancario, está requiriendo información ya directamente a las entidades financieras, tiene la orden judicial, porque eso no lo hace así nada más, hay una orden judicial, el juez ordena que se proporcione la documentación, los estados de cuenta, y ya le notifica al contribuyente el requerimiento según la información que la propia SUNAT ha obtenido de las empresas del sistema financiero. ¿Sí? Antes, ¿qué teníamos? Teníamos una SUNAT que esperaba que el contribuyente le proporcione sus estados de cuenta, ¿no? Eso es lo que teníamos. En las recientes fiscalizaciones no tenemos esa SUNAT que esperó. Tenemos una SUNAT que ordenó el levantamiento o solicitó al juez que ordene el levantamiento del secreto bancario. Y con ese levantamiento ya tiene información y con esa información directamente le dice sustente usted de dónde viene ese dinero. Eso es lo que le está pidiendo, la información al contribuyente, y el contribuyente pues simplemente no puede responder porque ni siquiera sabía que la SUNAT tenía toda esa documentación. ¿Le dio la oportunidad de responder? Sí. ¿Le dio la oportunidad de defenderse? Sí. No, ahora, que luego el contribuyente proporcione documentación y la SUNAT, sin evaluar esa documentación presentada, notifique ya el resultado o la resolución de determinación, eso sí vulnera el procedimiento de fiscalización. Lo he tenido en varios casos, que hemos logrado que se declare nulo el procedimiento de fiscalización. ¿Por qué? Porque la SUNAT vino ya con todo el secreto bancario levantado, determinó, el contribuyente proporcionó más documentación y la SUNAT pues cerró la fiscalización notificando ya a la ARD sin evaluar los medios probatorios. Ese derecho de defensa del contribuyente se va a mantener siempre.
siempre, aun cuando me hayan levantado el secreto bancario. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso, por favor. Y ese levantamiento de secreto bancario no solamente está para incremento de patrimonio no justificado, está para aquellas empresas que se les notificó en principio, y ya lo he tenido en 2 casitos, se les notificó en principio que había una inconsistencia entre sus movimientos bancarios de ITF con lo que ellos reportaban como ingresos por ventas. Simplemente no había consistencia, evitaron responder, decían que no había consistencia en una esquela de citación. Vino la fiscalización, pero ya vino la fiscalización, la SUNAT totalmente preparada con la información de los movimientos de la empresa y determinando sobre base presunta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Ya no estamos ante una administración pasiva que espera que el contribuyente responda, sino ante una administración activa que impulsa las pruebas de oficio. Las obtiene en el marco de su facultad de fiscalización. Sí, esto es lo que nosotros nos tenemos que tener y tenemos que estar ya preparados a que es una fiscalización que ya la SUNAT está adoptando con medios probatorios previos que ella ya obtuvo o las obtiene durante el procedimiento de fiscalización. Entonces hay que ser muy recelosos con lo que respondemos en una fiscalización definitiva, en una fiscalización parcial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la parcial electrónica es mucho más sencillo. Ahora, otro alegato que he visto con frecuencia que dicen, bueno, la administración tributaria en verdad se ha equivocado. En el requerimiento 1 dice A y en el requerimiento 2 dice B, pero el Tribunal Fiscal ha señalado que la administración tributaria puede corregir sus errores en futuros requerimientos. Se equivocó en el requerimiento 1, consignó pues un dato mal, simplemente jaló un comprobante de pago que no debía jalarlo. Y luego en el requerimiento 2 se corrige. Esa corrección que se da durante el procedimiento de fiscalización es válida. Eso no invalida el procedimiento de fiscalización, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta porque eso no es una causal de la nulidad. Ahora, los requerimientos se cierran cuando se exhibe o no se exhibe documentación. Si no se exhibe documentación, se cierran ese mismo día. Si se exhibe documentación, la administración tributaria tiene todavía el plazo de 10 días para evaluar, como mínimo, para evaluar la documentación presentada por el contribuyente. No se invalida un procedimiento de fiscalización si no se cerró el mismo día que fue notificado. ¿Sí? Ese es un argumento muy malo para decir que un procedimiento de fiscalización ha sido nulo. Entonces, el cierre del requerimiento debe tener, dice la Corte Suprema, una evaluación realizada por el contribuyente, realizada por la SUNAT, en función de la información proporcionada por el contribuyente. Esto hay que tener en cuenta. Esta casación es muy, muy importante porque llama la atención a la administración tributaria en cuanto a la vigencia del principio de verdad material. Entonces, ¿hay suspensiones y prórrogas del plazo? Sí, pero esto solo tiene relevancia si es que en el primer requerimiento hemos proporcionado documentación, si no, no opera. ¿Sí? Ahora, durante la suspensión, que por ejemplo la SUNAT está haciendo un cruce de información, se suspende el cómputo del plazo prescriptorio o está solicitando información a entidades del sistema financiero o a otras entidades del gobierno o a otras instituciones, entonces se suspende el cómputo del plazo prescriptorio, del plazo de fiscalización, pero la administración tributaria puede requerir más y más información. ¿Sí? Ahora, ¿la administración tiene la obligación de notificar qué causales suspendieron el plazo? Sí, y lo hace mediante una carta. ¿Puede la SUNAT, después de culminado el plazo de los 6 meses o del año, notificar cruces, hacer cruces a los proveedores? Sí puede hacerlo. La SUNAT puede notificar los valores hasta dentro de 4 años que no haya prescrito la determinación, su facultad de determinar la obligación tributaria. Y mientras tanto puede requerir toda la documentación que ésta considere pertinente para su actuación de oficio y determinar correctamente el tributo. Entonces, tengamos en consideración estas pruebas de oficio que la SUNAT incorpora, y ya en virtud de las pruebas de oficio, ya que es indubitable que va a terminar en un reparo, es que SUNAT suele, en esos casos, cuando se tratan de reparos muy bien fundamentados por mucha actuación de prueba de oficio, que SUNAT notifica este requerimiento del artículo 75. Este requerimiento del 75 pues no puede tener un nuevo reparo. Debió haberle dado previamente al contribuyente el derecho de fundamentar por qué no debió considerar
determinados ingresos o determinados gastos como deducibles o determinado crédito fiscal. Y si es que el contribuyente no fundamentó o fundamentó de forma parcial, entonces ya este requerimiento de 75 tiene que mantenerse en la primera comunicación en la que se le solicitó que fundamente eso. Pero el 75 nunca puede vulnerar el procedimiento de fiscalización, ¿sí? Nunca puede solicitar o invocar nuevos reparos que no fueron observados antes. Ese 75 siempre verifiquen qué requerimiento tengo. Es un 75, me dice que es un requerimiento emitido al amparo del artículo 75. Tengo varias limitaciones ahí, ¿sí? Tanto la SUNAT tiene la obligación de no incluirme nuevos reparos, como yo no tengo el derecho de solicitar una prórroga, yo no tengo el derecho de presentar más documentación vencido el plazo de los 3 días, porque simplemente no va a ser merituado. Este requerimiento del artículo 75 es fundamental y es un requerimiento de naturaleza distinta a todos los otros requerimientos, y es una facultad de la SUNAT notificarlo o no notificarlo, ¿sí? Puede notificarlo como no. En un procedimiento de fiscalización, por lo general, cuando ya hay mucha prueba de parte de la SUNAT, va a aplicar este 75 como la carta final, la carta bajo la manga con la que ya concluye el procedimiento de fiscalización. Ahora, el cierre del 75 es el que va a estar como contenido o detalle o sustento legal de las resoluciones de determinación, ¿sí? Entonces, esto en cuanto al procedimiento de fiscalización parcial y la definitiva. Y vamos a la fiscalización parcial electrónica. Estos son solamente referidos al 75, ¿sí? Que finalmente todo lo que se vulnere en el procedimiento de fiscalización por el 75, lo que va a conllevar es que ese procedimiento de fiscalización sea nulo. Y si es que SUNAT me requiere documentación de periodos prescritos, también es nulo. ¿Puedo cuestionarlo yo en un procedimiento de queja o puedo cuestionarlo dentro del mismo procedimiento de fiscalización de que el procedimiento es nulo? Sí, pero es mejor esperar en el recurso de reclamación para tumbar esos valores. Ahora, si yo no quiero que me traben una medida cautelar previa, es mejor buscar que el Tribunal Fiscal deje sin efecto lo requerido en ese requerimiento nulo o en ese resultado de requerimiento nulo. Sí, puede hacerse en ambas instancias, pero por lo general se espera que la SUNAT se confunda para que luego en reclamación esto sea dejado sin efecto. Ahora, la SUNAT obviamente tiene límites para fiscalizar o verificar los periodos prescritos, ¿no? Y esos límites están vinculados a que solamente determine el tributo que no está prescrito. Y esto ya la Corte Suprema ha señalado que puede revisar periodos tributarios que se encuentren prescritos, pero esa información es recabada solo para determinar periodos que no están prescritos. Vamos con la fiscalización parcial electrónica. Diferencias con aquellas fiscalizaciones de las que ya hemos hablado, la definitiva y la parcial, es que acá hay un análisis previo de que comprobantes de pago electrónicos a los que ya todos estamos obligados, registro de compras y registro de ventas electrónicos, y esto solamente en principio podría aplicarlo respecto de aquellos contribuyentes que ya están presentando el registro de compras y ventas a través del SL Portal o el SL Ple o a través del CIRE. Entonces, la Administración Tributaria ya comprobó la información que viene de las declaraciones propias del contribuyente, de terceros, de los registros contables electrónicos, y en función a eso, la Administración Tributaria ya tiene una carta con la que ya inicia este procedimiento de fiscalización, pero indicando el elemento del tributo, nótese que es una fiscalización parcial, y señalando cuál es el importe de la omisión, el interés moratorio y el monto total. Y esto es todo virtual, ¿sí? Se le indica cuál es el plazo que tiene para presentar su sustento, se adjunta a esa carta una liquidación preliminar, que es el documento que tiene como mínimo cuál es el reparo, que hemos visto aquí, cuál es el reparo, y esto no solamente es de tributos administrados por SUNAT, sino también por aduanas, ¿sí? También para la declaración aduanera de tributos vinculados a aduanas se va a aplicar la fiscalización parcial electrónica. La SUNAT tiene que cuantificar cuál es la omisión que ha determinado, como ya lo hemos visto acá en esta cartita. Dice, esta es tu omisión, ¿no? Tienes acá un anexo, esto es lo que tú has declarado, esto es lo que yo te reparo. ¿Por qué? Porque veo que tienes un crédito fiscal que no es real. Yo ya te notifiqué que la de citación, no has querido rectificar, ahora voy con una fisca parcial y te voy a dar un plazo de 10 días para que me respondas y me proporciones documentación que desvirtúe ese reparo.
Entonces, la SUNAT no solamente va a notificar esta liquidación preliminar, sino el detalle. Y en ese detalle van a estar todos los comprobantes de pago, tal y como lo ha estado haciendo con las esquelas de citación. Pero recuerda que con las esquelas de citación, el contribuyente rectificaba o no, y ahí quedaba. La administración lo podía pasar a fiscalización. ¿Y a qué fiscalización? A esta fiscalización parcial electrónica, que es la que ya SUNAT está aplicando. Y que es lo que ese mismo anexo de comprobantes que tenía esa esquela de citación diciendo que eran operaciones con proveedores que no eran reales o lo que fuera, o que había una doble anotación, ese mismo detalle va a estar en esta liquidación preliminar, porque esta liquidación preliminar tiene dos anexos: uno, el importe que se está reparando en comparación a lo declarado, y el detalle de los comprobantes de pago electrónicos que estarían siendo observados. ¿Sí? El contribuyente, en principio, tiene vetado su derecho de solicitud de prórroga. ¿Por qué? Porque la norma reglamentaria solamente ha previsto, y esto ni siquiera en el reglamento expresamente, sino en la resolución de superintendencia, que la prórroga se solicita solamente si es que el día que vence el requerimiento se ha producido una causal de un hecho fortuito o fuerza mayor, que se cayó el sistema de SUNAT o que simplemente no hubo energía en todo el país, que impidió que el contribuyente cumpla con presentar sus descargos contra esta liquidación preliminar de la fiscalización parcial. ¿No? Caso fortuito, fuerza mayor, es algo que es imprevisible, que el contribuyente no puede hacer nada contra esa situación, y por eso es que no puede presentar la documentación. Entonces, solamente quedaría la suspensión temporal, o que se decrete un feriado que no es laborable con efectos tributarios, o una declaración de situación excepcional de estado de emergencia que tenga incidencia tributaria, ¿no? Solamente en esos casos se pueda pedir prórroga. Si no presento yo la documentación, la administración tributaria de igual forma, ya con esa preliquidación, va a emitir la resolución de determinación. Lo que yo no presenté en esos 10 días, porque decidí no responder, simplemente no voy a poderlo ofrecer como un medio probatorio ni en la reclamación ni en otras fiscalizaciones. Supongamos que luego la SUNAT me haga una fiscalización definitiva. Si es que se trata que no puede fiscalizar el mismo elemento, pero sí puede determinar, por ejemplo, el elemento débito. Entonces, lo que yo presente después no va a tener ningún valor probatorio. Entonces, estos 10 días de una fiscalización parcial electrónica son fundamentales. Yo tengo ahí 3 opciones para poder responder, ¿no? Que acepto parcialmente o no acepto, ¿no? Y hay una plataforma exclusivamente creada por la SUNAT para responder a esta fiscalización parcial electrónica. Y si es que yo no acepto o acepto parcialmente, tendré que proporcionar los medios probatorios por los que considero que no acepto. Pero lo que no presente aquí, por favor, es prueba extemporánea. Tengo que yo estar preparado. Y recuerden, aquellos que ya recibieron esquela de citación y no rectificaron, y se trata de crédito fiscal IGB, que es el tributo que ya SUNAT lo tiene preliquidado porque viene por el tema del CIRE y por la implementación de los comprobantes de pago electrónicos, van a recibir una fiscalización parcial electrónica y tienen que estar preparados para responderla. No pueden dejar pasar ese plazo. Entonces, esto viene también con la vinculación de que yo debo señalar mi número de celular en la ficha RUC para recibir toda notificación que la SUNAT me pueda cursar, o mi número de correo o mi dirección electrónica de correo. ¿Qué es lo que usualmente sucede? Y alguna vez me han preguntado, doctora, el correo que estaba ahí no era mi correo, era un correo de otra persona que trabajó. Entonces la notificación de esa fiscalización no es válida, no es así. El hecho de que ya el correo que se haya consignado en la ficha RUC no tiene nada que ver con la notificación que se hace en el buzón SOL. Si la notificación se hizo en el buzón SOL, eso es válido y punto. De que el correo nunca me haya llegado el mensajito de texto al celular, que nunca me llegó el mensaje al correo, eso no tiene relevancia alguna con la invalidez del procedimiento de fiscalización, ¿sí? Entonces, sobre todo con esta fiscalización parcial electrónica, que es tan rápida, que son 30 días hábiles en las que culmina, o 60 días calendario, yo no puedo darme la dispensa de estar desconectado de las notificaciones que realice SUNAT.
Entonces, esta liquidación preliminar, yo decido si acepto o no acepto, introduzco los medios probatorios. Si no acepta, tengo que proporcionar medios probatorios necesariamente para que la SUNAT pueda evaluarlos, ¿no? O sea, la SUNAT va a tener 20 días hábiles para evaluarlos. Lo que yo presente o no presente, la SUNAT va a tener que evaluar. La SUNAT, si es que yo presente documentación que tal vez le es suficiente, pues puede reajustar esa liquidación o ajustar esa liquidación preliminar. Yo no puedo estar en la generación de papel en una fiscalización de la SUNAT. No puedo yo estarle proporcionando documentación en mesa de partes cuando ya la fiscalización, todos los procedimientos de fiscalización y las escalas de citación se han incorporado al expediente virtual electrónico. ¿Sí? Y sobre todo en la fiscalización parcial electrónica, el artículo 9C del reglamento de fiscalización ha prohibido la presentación de documentación física en mesa de partes para la fiscalización parcial electrónica. Esta prohibición no está para la fiscalización parcial o para la fiscalización definitiva, pero sí para la parcial electrónica. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con estar presentando documentación en mesa de partes de SUNAT. Hay contribuyentes, yo tengo un contribuyente que todo ve que es presencial, que él piensa que solo la SUNAT va a evaluar los medios probatorios y él los presenta en mesa de partes de la SUNAT, y no es así. Es más, esos medios probatorios para que luego se incorporen al expediente electrónico demoran la eternidad y genera un mayor fastidio para el auditor y determina ya con saña. Y no es lo mejor, poniéndose en el rol del auditor, presentarle toda la documentación muy bien procesada, muy bien identificada y todo de forma virtual, ¿no? No hay que estar haciendo perder el tiempo tampoco a las otras personas. Entonces, lo que no se presenta, ya dijimos, es medio probatorio extemporáneo. Si luego yo quiero reclamar, tengo que pagar o afianzar u ofrecer una garantía para esta fiscalización. No hay forma en la que yo pueda luego incorporar nuevos medios, no hay forma. Ahora, ¿yo puedo modificar esa información que voy a proporcionar a la SUNAT con la que sustento mi aceptación parcial? Sí, pero siempre hasta la fecha concedida por la SUNAT, que son los 10 días hábiles. Hasta el 10º día hábil yo puedo sustituir esa información. Si pasado el 10º día hábil, lo que presenté, eso queda. No puedo yo ya cambiar mis argumentos. Y miren que aquí con esta fiscalización parcial electrónica ya la SUNAT nos está enseñando de que lo que decimos desde el principio, con eso morimos. No podemos estar cambiando de argumentos. No podemos atender una escala de citación diciendo A, una fiscalización diciendo B. No, porque nos contradecimos y nos estamos simplemente poniendo ya el gatillo para que la SUNAT determine allí que hay una inconsistencia en la información que hemos proporcionado. Soy Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en tributación, y deseo que esta información te sea de utilidad.